Desde los primeros relatos del Génesis hasta los escritos del Nuevo Testamento, la Biblia nos presenta un gran tapiz de pueblos, culturas y civilizaciones que se entrelazan con la historia de la fe. Hebreos, egipcios, cananeos, filisteos, babilonios, persas, asirios, romanos, griegos, moabitas, edomitas y amalecitas. Todos desempeñaron papeles decisivos en la narrativa sagrada. Cada uno de ellos trae consigo un origen único, tradiciones propias y huellas profundas que atravesaron los siglos. En este vídeo vamos a recorrer ese camino histórico y espiritual, explorando cómo surgieron estos pueblos, cómo se desarrollaron y cómo interactuaron con el pueblo de Israel. Si disfrutas de nuestros videos, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo nos motiva y nos ayuda a seguir creando más contenido sobre la Biblia, los santos y la fe cristiana y católica. Gracias por formar parte de esta comunidad. Ahora veamos los orígenes de los pueblos bíblicos. Los Hebreos. La historia de los hebreos comienza con Abraham, llamado por Dios a dejar Ur de los caldeos, alrededor del segundo milenio antes de Cristo. La palabra hebreo proviene probablemente de Ivri, que significa aquel que atraviesa, en referencia al cruce del río Éufrates. Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes formaron el núcleo de este pueblo, que más tarde recibiría el nombre de Israel. Tras la esclavitud en Egipto y la liberación conducida por Moisés, los hebreos se consolidaron como la nación escogida, marcada por la alianza con Dios y por las promesas de tierra y descendencia. Pasaje bíblico ampero. Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, versículo 1. Los egipcios. Egipto fue una de las civilizaciones más antiguas e influyentes del mundo bíblico. Establecido a lo largo del río Nilo desde el cuarto milenio antes de Cristo, era gobernado por faraones considerados dioses en la tierra. La Biblia menciona a los egipcios en varias ocasiones, sobre todo en el período de la esclavitud de los hebreos y en el Éxodo. También fueron escenario de episodios importantes, como la historia de José, que llegó a ser gobernador de Egipto, y la infancia de Jesús, que encontró refugio en la tierra del Nilo. Pasaje bíblico 12. Y Jehová sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo capítulo 12, versículo 51. Los cananeos. Los cananeos habitaban la región que corresponde a la actual Palestina, Líbano y parte de Siria. Descendían de Canaán, hijo de Cam, nieto de Noé. Eran conocidos por su cultura urbana, comercio y prácticas religiosas marcadas por la idolatría y los rituales de fertilidad. Cuando los hebreos entraron en la tierra prometida, alrededor del siglo XIII a.C., los cananeos ya estaban establecidos en ciudades fortificadas como Jericó. Pasaje bíblico. Entonces, el muro cayó debajo, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. En Josué capítulo 6, versículo 20. Caída de Jericó, ciudad cananea. Los filisteos formaban parte de los llamados pueblos del mar, que migraron a la costa del Mediterráneo oriental alrededor del siglo XII a.C., establecidos principalmente en la región de la actual Franja de Gaza. Se convirtieron en rivales constantes de Israel. La Biblia narra conflictos famosos, como la lucha de David contra Goliat, el gigante filisteo. Eran conocidos por su fuerza militar, dominio de la metalurgia del hierro y su organización en ciudades-estado. Pasaje bíblico. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. En primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Los babilonios. Babilonia surgió en Mesopotamia, a orillas del río Éufrates, destacándose como centro de ciencia, astronomía y arquitectura. El apogeo babilónico ocurrió bajo Nabucodonosor II, en el siglo VI a.C., cuando Jerusalén fue destruida y muchos judíos deportados en el cautiverio de Babilonia. Esa experiencia marcó profundamente la fe y la identidad del pueblo de Israel, que aprendió a preservar su espiritualidad incluso
en tierra extranjera. Pasaje bíblico junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sayón. Salmo 137, versículo 1. Los persas, el imperio persa, nació en la región que hoy corresponde a Irán, en el siglo VI a.C. Bajo Ciro el Grande, los persas conquistaron Babilonia. Curiosamente, la Biblia presenta a Ciro como instrumento de Dios, pues permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Los persas fueron recordados por su administración eficiente, tolerancia religiosa y por el vasto territorio que gobernaron. Pasaje bíblico. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esdros, capítulo 1, versículo 2. Los asirios formaron uno de los imperios más temidos del mundo antiguo. Su capital, Nínive, es mencionada en el libro de Jonás. Eran conocidos por su brutalidad militar, su ingenio en la ingeniería y sus vastas conquistas. En el siglo 8 a.C., destruyeron el reino de Israel del norte, deportando a las llamadas 10 tribus perdidas. El poder asirio fue enorme, pero también pasajero, frente a la sucesión de imperios en Mesopotamia. Pasaje bíblico: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6. El imperio romano fue el escenario de la vida de Jesús y de la iglesia primitiva. Fundado en el siglo 8 a.C., se expandió hasta dominar casi todo el mundo mediterráneo. En Israel, la presencia romana era vista como opresora, pero fue en ese contexto que ocurrió la encarnación de Cristo. Bayo Poncio Pilato, representante de César Jesús, fue condenado y crucificado. Los romanos dejaron huellas culturales, políticas y jurídicas que perduran hasta hoy. Pasaje bíblico. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. An Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 16. Los griegos, conocidos por su filosofía, arte y cultura, dominaron la región del Medio Oriente tras las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. El helenismo influyó profundamente en la cultura judía, generando tensiones y resistencia, como en la revuelta de los macabeos. El Nuevo Testamento, escrito en griego, muestra cómo esa lengua se convirtió en vehículo universal para el mensaje cristiano. Pasaje bíblico: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. An Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. Los moabitas descendían de Moab, hijo de Lot con su hija Mayoere, según el relato del Génesis. Habitaron la región al este del Mar Muerto y tuvieron relaciones de hostilidad y, en algunos momentos, de alianza con Israel. Un ejemplo destacado es Ruth, la moabita, que se convirtió en ancestro del rey David y por lo tanto forma parte de la genealogía de Jesús. Pasaje bíblico: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. En Ruth, capítulo 1, versículo 16. Los edomitas descendían de Esaú, hermano de Jacob, vivían al sur de Israel, en una región montañosa y desértica. La rivalidad entre Esaú y Jacob se reflejó en las tensiones constantes entre edomitas e israelitas. A pesar de las guerras y disputas, su historia también se entrelaza con la de Israel, pues eran pueblos hermanos en origen. Pasaje bíblico: Anidem, empero, le salió al encuentro con mucho pueblo y mano fuerte. Así quedó Israel desviado de su tierra. Números, capítulo 20, versículo 21. Los amalecitas eran un pueblo nómada, descrito como descendiente de Esaú a través de Amalek. Se convirtieron en enemigos implacables de Israel desde la salida de Egipto. La Biblia narra batallas contra ellos en varias ocasiones y los presenta como símbolo de oposición al pueblo de Dios. Fueron derrotados en diversas guerras, pero permanecieron como amenaza durante siglos. Pasaje bíblico: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. En Éxodo, capítulo 17. Conclusión. La historia de la salvación no se desarrolló en el vacío, sino en medio de pueblos, imperios y culturas
que moldearon el mundo bíblico. Cada nación citada en las Escrituras trae no solo un trasfondo histórico, sino también lecciones espirituales. Entre alianzas, conflictos y contrastes, todos estos pueblos ayudaron a formar el escenario donde la revelación divina se manifestó, culminando en Cristo, el Salvador, que vino para reunir no solo a Israel, sino a todos los pueblos de la tierra.